¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. Miren, quiero presentarles un tema muy importante porque es muy probable que ya se anuncie. El tema donde van a designar a los cárteles mexicanos como organizaciones de bad hombres. ¿Qué va a tener esto como implicaciones para el país? ¿Qué puede llegar a surgir, amigos? Porque incluso ya lo acaba de decir incluso el nuevo asesor de seguridad nacional Mike Waltz, en donde dice que lo que están planeando en esta nueva administración es enfrentarse a los cárteles de las drogas que controlan partes importantes de México. Él dijo ahora para la CBS en Face the Nation en este programa, y no dudo que en estos momentos que está ya el rally para pues el tema de la ascensión de Donald Trump como presidente, lo diga, lo vaya a decir, y él lo prometió desde antes, ¿no? Desde el día 1 de mi presidencia voy a designar a estos grupos como bad hombres. ¿Qué va a pasar para México? Ojo con lo que dice Mike Waltz. Oye, no podemos tener una situación en la que tengamos bandas paramilitares que estén derribando aviones con armas pesadas, que controlan el 30% de nuestro vecino, es decir, México, y que controlan franjas enteras de nuestra frontera. Esto lo dijo este domingo en el programa de Face the Nation. Estas son organizaciones paramilitares con miles de millones de dólares a su disposición, con vehículos blindados, con ametralladoras pesadas, que están luchando contra el ejército mexicano, y no contra la policía, sino contra el ejército, hasta detenerlos, decía Waltz a Brennan. El presidente Trump fue claro durante la campaña electoral, en la que vamos a enfrentar y luego vamos a utilizar todos los recursos que necesitamos para defender el pueblo estadounidense. Amigos, ¿qué va a pasar con esto? Porque de alguna manera ustedes pónganse a pensar, ¿quiénes son los que empezaron a agitar también el avispero ahora recientemente cuando capturan al Mayo, que era la cabeza, por poner de alguna manera, que daba cierta tranquilidad entre comillas, porque ahora se están empezando a pelear por el pastel? Ustedes ven a los ratones como hacen acuerdos con el gobierno estadounidense para ser testigos protegidos, pero ya sus plazas se empiezan a mover por ahí, y donde empezaron a liberar algunas otras cabezas que van a llegar a hacer causar caos. Vemos acá que también por parte de Norma Piña como pues liberaban cuentas, liberaban bad hombres, que so pretexto de que no era el debido proceso. O sea, amigos, ¿qué se puede venir acá con este golpe? Que ya no sería un golpe blando, sino una situación en donde cuando se designa estos grupos como tal, ¿qué puede hacer Estados Unidos en ese sentido? Y de esto trata este video programa. Vean por ejemplo la información de Osvaldo Rojas de Excelsior. Él comenta esto: ¿qué pasa si Trump declara a los cárteles mexicanos como organizaciones de bad hombres? Esta designación de cárteles como organizaciones terroristas permitiría al gobierno estadounidense emplear herramientas legales más robustas para combatir estas actividades. Y es que recientemente el presidente electo Donald Trump, sobre su intención de designar estos cárteles de bad hombres como organizaciones terroristas extranjeras, FTO por sus siglas en inglés, ya generó una serie de implicaciones legales, diplomáticas y de seguridad que van a afectar significativamente la relación de Estados Unidos y México. Por ejemplo, en la cuestión legal y operativa, de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, esta designación de cárteles como organizaciones de bad hombres va a permitir al gobierno de Estados Unidos emplear herramientas legales que son más robustas para combatir estas actividades. Según esta legislación de Estados Unidos, esta clasificación lo que hace es prohibir a las personas y entidades estadounidenses que no vayan a proporcionar apoyo material o recursos a organizaciones designadas. También la violación puede resultar en sanciones severas, incluyendo multas y penas de prisión, y además se van a congelar los activos financieros de los bad hombres en jurisdicciones estadounidenses, y las instituciones financieras estarán obligadas a bloquear transacciones relacionadas con estos grupos. Vamos a ver en este contexto, ¿no? ¿Se acuerdan que hizo HSBC en su momento? Bueno, sin embargo, hay expertos que advierten que esta designación puede complicar los esfuerzos de cooperación internacional en materia de seguridad y de justicia. La etiqueta de bad hombre puede dificultar, bueno, terrorista, ¿no? Vamos a ponerlo así ya. Dificultar la extradición de miembros de los cárteles y limitar también la capacidad de las organizaciones humanitarias para operar en áreas controladas por estos grupos. Discúlpenme. Debido al riesgo de ser acusados de brindarles apoyo material a estos bad hombres. Piensen en esto, amigos.
¿Qué va a pasar en muchas de estas partes? ¿Qué pasó con la reacción del gobierno de México? Bueno, Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, ella respondió con firmeza a las declaraciones de Trump y ella enfatizaba que la soberanía nacional y que rechazaba que cualquier forma de injerencia extranjera ocurriese. No, ella decía, mira, nosotros vamos a colaborar, nos vamos a coordinar y trabajaremos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Bueno, estas declaraciones reflejan la postura histórica de México de rechazar cualquier intervención militar extranjera en su territorio, y la posible designación de estos cárteles como esta FTO puede ser percibida como un preludio a acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, y esto lo que va a hacer es que va a tensar aún más las relaciones bilaterales. Por ejemplo, ellos dicen que las posibles consecuencias diplomáticas a medida de estas situaciones son tres. 1. Una intervención militar. Esta designación de los cárteles como organizaciones terroristas va a servir como justificación legal para acciones militares directas de Estados Unidos en el territorio mexicano. Y aunque Trump ha sugerido la posibilidad de utilizar fuerzas especiales y otras tácticas para combatir a los cárteles, cualquier acción de este tipo sin el consentimiento de México sería vista como una violación a su soberanía, y esto puede desencadenar conflictos diplomáticos significativos. Aquí hay una cuestión, amigos, porque ¿qué tanto ha hecho caso en la situación diplomática o extranjera Estados Unidos cuando hemos visto lo que ha pasado en el buque inundible y le han dado toda la cobertura, a pesar de que es algo de lo más grave y ruin que ha ocurrido en la historia moderna, ¿no? 2. Cooperación bilateral. Esta cooperación en materia de seguridad entre ambos países se puede ver afectado. México puede limitar así su cooperación con las agencias estadounidenses si es que percibe que las acciones de Estados Unidos amenazan su soberanía o estabilidad interna. Amigos, imagínense, ¿no? Y que digan, ¿saben qué? Ahora tienen que de estas regiones irse la gente hacia el sur, porque vamos a rociar democráticamente. Y así como ocurrió en el Líbano, amigos, ¿se acuerdan como 1.5 millones de personas tuvo que abandonar ahí en esta parte sur del Líbano? ¿Qué va a pasar, amigos? Si de alguna manera dicen, es que hay túneles ahí, ¿no? Y así. 3. Impacto económico. Esto es terrible. Las tensiones derivadas de esta designación pueden extenderse al ámbito económico. Trump ha mencionado previamente la posibilidad de imponer aranceles a productos mexicanos si es que considera que México no está haciendo lo suficiente para detener este flujo de sustancias y migrantes hacia Estados Unidos. Tales medidas pueden afectar negativamente la economía de ambos países, dada su interdependencia comercial. Y es que la llegada del presidente Trump a Estados Unidos está marcando este posible cambio en la estrategia de Estados Unidos contra los bad hombres y con la seguridad de la frontera. ¿Qué va a pasar? Así que esto, amigos, de verdad que está poniendo una situación compleja. De alguna manera también le han preguntado en la inteligencia artificial, el grupo Milenio, sobre esto, ¿no? Le dice, oye, ¿qué puede llegar a pasar? Mira, para abordar el tema, la inteligencia artificial consideraba que pueden existir algunas similitudes entre los cárteles de bad hombres mexicanos y los grupos terroristas, como el uso extremo de la violencia y que estos criminales representan una amenaza para la seguridad pública. Así, en 4, a la violencia con la que operan los cárteles mexicanos, la inteligencia artificial resaltaba los ataques armados para infundir miedo en la población, con lo que hacen, por ejemplo, el caso de los Chapitos, que es una facción del cártel de Sinaloa. Y así hay otro aspecto a señalar, y es que estos sicarios de estas organizaciones son conocidos por sus tácticas de terror, como el caso de tortura, mensajes y esto con restos humanos o el levantamiento de la gente. En ese sentido, la inteligencia artificial ha considerado que los cárteles mexicanos amenazan, corrompen y eliminan a funcionarios o autoridades para mantener su poder. De igual manera, aunque la mayoría de estos enfrentamientos que han protagonizado las organizaciones criminales mexicanas son contra grupos rivales, y destaca el hecho de que también están afectando al gobierno del país y a la sociedad en general. Aquí, sin embargo, detrás de todas estas similitudes, la herramienta tecnológica es muy precisa al abordar, para señalar las diferencias por las que un cártel de sustancias no puede ser considerado
como un grupo terrorista. Por ejemplo, motivación económica. Su objetivo principal es el lucro a través de este tema, mientras que los grupos de bad hombres suelen tener motivaciones políticas, religiosas e ideológicas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que vemos en Medio Oriente. Falta de ideología política, no buscan derrocar gobiernos ni imponer ideologías, sino solamente mantener sus operaciones ilícitas. Control de territorio limitado, porque aunque dominan regiones no buscan establecer un gobierno paralelo formal. Así que, ¿cómo son considerados estos cárteles en México? Así que para reforzar esta postura, la inteligencia artificial lo que hizo fue recurrir a una perspectiva legal, desde la cual asegura que en México la ley federal contra la delincuencia organizada clasifica a estos cárteles como organizaciones criminales que operan bajo un esquema tipificado como delincuencia organizada. Estas organizaciones criminales se van a caracterizar por tener acá, espérame tantito, es que se actualiza en automático la página de Grupo Milenio, yo creo que para volver a hacer como si fuese un clic, ¿no? O sea, y que cobren más de estas cosas. Híjole, es que te lo revuelven todo. Aquí está. Ok. Caracterizados por tener una estructura compleja, pero con jerarquías definidas, las que cada integrante de la banda tiene un rol asignado. En el caso de cárteles mexicanos cabe señalar, ellos no solamente están relacionados con el tráfico de estas sustancias, sino también a otras actividades, como por ejemplo, el levantamiento de personas y su trata, robo a mano armada, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, que es lavado, o extorsiones, como el derecho de piso. Así, de esa definición proporcionada por la IA sobre cuáles son estas organizaciones, se destacan dos aspectos que se caracterizan a estos cárteles. Uno es el esquema jerárquico por el cual operan, como el caso del cártel de Sinaloa, o su relación con otras actividades ilícitas como el CJNG. Y en cuanto a Estados Unidos, el Partido Republicano ya presentó varias propuestas para clasificar como bad hombres extranjeros a estos cárteles mexicanos, situación que ante la inminente llegada de Trump a la presidencia está cobrando fuerza y sin embargo puede tener implicaciones diplomáticas y también legales, ¿no? Porque mira, lo que dice la IA, considero que los cárteles de las sustancias mexicanos no deben de ser clasificados como grupos de bad hombres, porque su motivación principal es la económica, no ideológico-política, y aunque utilizan estas tácticas de violencia extrema que generan terror en la población, su objetivo no es desestabilizar al Estado ni imponer una ideología, sino lo que quieren es proteger y expandir sus operaciones ilícitas. Y sin embargo, la brutalidad de sus acciones y su impacto en la seguridad pública exige un enfoque mucho más integral que combine estrategias de seguridad, desarrollo social y combate a la corrupción, sin caer en la militarización. Y para eso, amigos, pues es esto, ¿no? La reforma al poder judicial para que no sigan soltándolos, porque como decían incluso los militares, más tardamos en meterlos que en el poder judicial en que los liberan, ¿no? Pues toda la corrupción que hay ahí. Así que, ¿qué pasa con las consecuencias a considerar si es que ya los ponen como terroristas? Bueno, dice además, en caso de que Trump clasifique como terroristas estos cárteles mexicanos, México puede ser percibido por otras naciones como un país inestable. Esto va a afectar a las inversiones extranjeras, al turismo. Imagínense también el tema de las calificadoras. En el aspecto legal, lo más preocupante de la situación es que Estados Unidos pudiese encontrar esta justificación necesaria para una intervención militar al territorio mexicano, con una premisa de combatir al terrorismo. Y además, hay otros países que pueden exigirle a México una respuesta más militarizada contra las sustancias. Esto complicaría la relaciones exteriores, y bajo este escenario también se están activando leyes antibadhombre, lo cual implicaría sanciones económicas, bloqueo a las cuentas bancarias, restricciones migratorias. Y es que acá dice, miren, derechos humanos en riesgo. La lucha contra los bad hombres permite medidas más agresivas que pueden derivar en violaciones a los derechos humanos, procesos judiciales complejos, donde se va a cambiar el estatus legal de estos cárteles, implica reformas legales y nacionales internacionales para poder ajustarse al marco de combate al crimen organizado. Así que, ¿existe acaso la posibilidad de que el ejército de Estados Unidos entre al territorio mexicano si se declara los cárteles
mexicanos como terroristas. Dice, si Estados Unidos declara a los cárteles mexicanos como una organización de bad hombres, legalmente puede abrir la puerta a justificar acciones militares directas en México, similar a sus intervenciones en el Medio Oriente. Y sin embargo, en la práctica, una intervención militar estadounidense en México es altamente improbable, ¿no? Aunque hay que aclarar también que con la llegada de Trump a la Casa Blanca, la respuesta a esta pregunta solo dependerá de las decisiones de él. Por último, la IA explica que ante la posibilidad del escenario, no solamente la relación bilateral de México y Estados Unidos se afectará, sino también la presencia internacional del país de la barra y las estrellas con otras naciones aliadas, quienes van a tomar este gesto como un acto desleal. Y además de que hay que considerar que México es un país soberano con una política histórica de no permitir esta intervención extranjera en su territorio. Bueno, y acordémonos también, ¿no? ¿Cuántas veces Estados Unidos nos ha invadido y nos ha robado territorios? No hay que olvidar eso. Así que para la Gran Humana MX les dejo con esto, reflexionenlo. Quizás mientras están viendo este videoprograma, oficialmente ya lo ha de haber dicho en su rally. Si no, el día de la inauguración, que es el 20 de enero. Para la Gran Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse al canal. Gracias a mis mecenas de Patreon por apoyarme. Nos vemos.